Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Alejandro Maldonado Pantojo. Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Yucatán. Actualmente curso el tercer cuatrimestre en la Ingeniería en Robótica Computacional. El propósito de este video es hablarle sobre el análisis del circuito, tanto monostable como astable. A continuación, procederemos a mostrar el circuito. Este circuito se conforma por un integrado 555, que el cual tendrá el trabajo de hacer como un temporizador. Funciona mediante dos capacitores, que serán los que se encargarán de mandar pulsos de corriente al 555 al momento de presionar el botón. Una vez que es enviado estos pulsos de corriente, llegan al integrado, el cual se sacará un tipo de señal dependiendo del tipo de resistencia y o capacitor que se utilice. Este tipo de circuito es un tipo de circuito cerrado, el cual le permite que fluya la corriente, ya que si fuera un circuito abierto no permitiría el paso de la corriente. Se sabe que para poder hacer funcionar el circuito en un determinado tiempo necesitamos sacar en segundos con la siguiente fórmula, que esta fórmula busca obtener un tiempo definido en el funcionamiento del circuito. Esto quiere decir que nosotros, al tener ciertas resistencias, ciertos capacitores, necesitamos buscar los adecuados para un tiempo determinado, el que nosotros queramos. Pero se tiene que tener en cuenta que el tiempo no es exacto. Esto se debe a la tolerancia de los componentes, que quiere decir que la capacitancia esta es a que cada uno de los componentes, al ser expuestos a determinadas descargas de tiempo, pueden provocar sobrecalentamientos o el mal funcionamiento de cada uno. A continuación vamos a explicar de qué trata. La fórmula dice que tiempo es igual a 1.1 por R por C, donde es la resistencia por la capacidad en faradios. Lo siguiente es hablar sobre los tipos de circuito que nosotros utilizamos, el cual es un circuito estable. El circuito estable sabemos que es capaz de generar ondas a partir de una fuente de alimentación continua. La frecuencia de estas ondas dependerán de la carga y descarga de los capacitores C1 y C2, que serán provocados por la conmutación de las resistencias R1 y R2. Analizando el circuito en un instante de tiempo que es igual a 0, en el instante que aplicamos la tensión de alimentación, las resistencias iniciarán conducción, ya que llevarán un potencial positivo a través de R1 y R2, pero uno comenzará la conducción antes que el otro, por cuestiones de fabricación y dopaje. No serán exactamente idénticos, como habíamos comentado. Consiguiendo así una correcta polarización del capacitor C1, que comenzará a cargarse a través de la resistencia R1. La relación entre C1 y R1 determinará el tiempo de carga del condensador, que le aplicamos la fórmula de tiempo anteriormente mencionada. Eso lo tendremos obviamente en segundos, que es lo que tardará en cargar el condensador aproximadamente 63.2% de la tensión de alimentación. En el momento en que la carga de C1 se supone la tensión de 0.7 volts, pasamos al instante de tiempo T1 es igual a 1, donde C1 será capaz de superar la barrera de potencial de la resistencia 1, haciendo que en situación y por consiguiente su voltaje sea igual a 0, permitiendo la carga del capacitor 2 a través de la resistencia R2 hasta superar la carga de 0,7 volts, que será que C1 entre de nuevo en saturación, comenzando nuevamente el ciclo definido. Luego de esto, nosotros nos dedicamos a hacer un circuito monostable, como el que se puede observar. Un circuito monostable es un circuito que tiene un estado estable en el que puede permanecer
indefinidamente en ausencia de excitación externa. Bueno, en este diagrama podemos observar que cada vez que se le aplica un impulso de disparo de salida, la salida del circuito cambia de estado, pasando a otro llamado metaestable, permaneciendo en un cierto tiempo determinado por los elementos del circuito, finalizando el cual vuelve al estado estable. Bueno, pero sabemos que para poder entender un poco mejor esto, existe lo que viene siendo la ley de Ohm, que nosotros con esto determinaremos conseguir la corriente, la intensidad de la corriente, ya sea el voltaje o la resistencia. Bueno, la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Como aquí se nos muestra en los tres ejemplos, podemos observar que el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperes y la resistencia en ohmios. Dependiendo de lo que queramos buscar, existen tres fórmulas diferentes, como es voltaje es igual a intensidad por resistencia, o intensidad es igual a voltaje entre resistencia, o resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Bueno, lo siguiente que vamos a poder observar y necesitamos va a ser la ley de Kirchhoff, que cuenta con dos diferentes leyes. Que la primera es la ley de los nudos, que es la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que llegan y salen de un nudo es nula. Las intensidades se cuentan positivamente cuando la corriente se dirige hacia el nudo y negativamente cuando se aleja de este. Muy bien, una vez que ya podemos comprender esto, pasamos a lo que es la segunda ley, es la ley de las mallas, que esa dice que es una malla es cualquiera de la red. Es la suma de los voltajes de los generadores, que pueden ser FEM, fuerza electromotriz positiva, o FESEM, fuerza contraelectromotriz negativa, que es igual a la suma de las caídas de la tensión de las resistencias. Y ya con esto podemos entender claramente cómo podemos sacar lo que necesitamos en nuestro circuito, ya sea estable, astable o monoestable. Y con esto podemos concluir lo que viene siendo nuestra participación del video y sería todo por nuestra parte. Gracias.